Así en el Concilio Universal de Jesucristo, no Universal de Reino, ¿sabe? Yo siempre aclaro eso. Universal de Jesucristo, Iglesia Concilio de Hueso Colorado. Recibimos una llamada donde se nos informa que la iglesia de nosotros había sido dividida, la iglesia de donde nosotros salimos, la iglesia de donde yo fui nacido, donde nací y me crié. Y aquello, hermano, cuando mi esposa me dijo eso, a mí me dolió en el corazón. Pues yo dije, ¿pero qué pasó? Es una iglesia que está orando, una iglesia que ayuna, es una iglesia que busca de Dios, es una iglesia que se enseña la sana doctrina. ¿Qué pasó? Lo cierto es, hermano, no voy a entrar en detalles porque son cosas que no están viendo por la televisión, quizás no están escuchando allá y no quiero, pues. Lo cierto es que la comunidad, hermano, se metió a la iglesia, la comunidad, los impíos, se metieron a la iglesia en una reunión que hubo y le dijeron al presidente, porque no querían que el pastor hablara, le dijeron al presidente, ¿por qué este pastor no puede hablar? Nosotros conocemos a este muchacho, sabemos el trabajo que él está haciendo en esta comunidad y nosotros queremos que a él se le dé la oportunidad de hablar. Le cedieron la parte. El presidente con todo y eso, hermano, que la comunidad, hermano, no fue la iglesia, la comunidad dijo que sabía el trabajo que ese muchacho estaba haciendo, que era era un muchacho, un pastor de Dios, hermano, con todo y eso no quiso ceder y lo expulsaron de la iglesia. Tan pronto lo expulsaron de la iglesia, el copastor dijo, si él no va a ser más el pastor de esta iglesia, yo renuncio al copastorado de esta iglesia. Y salió detrás de él. Y salió el 80% de la iglesia, salió detrás de él. Y entonces tuvieron un tiempo reuniéndose en la casa, una semana creo que estuvieron, o 2 semanas sin dar culto, hermano. Pero la comunidad comenzó a ir a la casa del pastor, entonces se le estaban metiendo al pastor. Y la iglesia entonces comenzó a meterse a la casa del pastor y allá pararon y fueron a un monte de oración y comenzaron a orar en el monte. Lo cierto es, hermano, para hacerle la historia más cerca, el hermano Nelson, yo he hablado de esto con él ya muchas veces, pero lo cierto es, hermano, que Dios permitió que llegaran a un lugar que tiene 29 cuerdas. Tiene una capilla que ya creo que la tuvieron que expandir. Y comenzaron, hermano, estuvimos mi esposa y yo tratando de comunicarnos con el pastor y no podíamos conseguir, hermano, comunicación hasta que logramos hablar con él. Y entonces él nos dijo qué fue lo que pasó y nosotros pues comenzamos a orar por la iglesia acá y hermanos comenzaron en la iglesia, la primera escuela bíblica que tuvieron en ese lugar, se acercaron 60 personas y al otro domingo, hermano, en cuestión de una semana comenzaron a acercarse a la escuela bíblica 100 personas y la escuela bíblica se ha mantenido entre 90 y 100 personas. Entonces, el dueño de aquel local, o los que son los dueños ahora, le dicen, aquí están las llaves del local, limpien, arreglen, no me tienen que dar nada ahora, porque ellos se quedaron, la iglesia, la otra parte pues se quedó con el fondo de la iglesia, y no un fondo de $1,000 o $10,000, hermano, un fondo sobre los $60,000, 2 guaguas nuevas, bancos, micrófonos, instrumentos nuevos.
Ellos tuvieron que comenzar, hermano, de abajo. Pero era porque Dios tenía un propósito. Como Dios tiene un propósito para ustedes. Porque por algo, Salorín, por algo Dios no te dejó inscribir esta iglesia, solamente incorporarla local. Dios te permitió a ti incorporarla como internacional. Independiente, pero internacional. Porque es que, hermano, Dios, y yo lo dije en una ocasión, hermano, a Dios le está apestando, hermano, la apostasía que está habiendo en las iglesias. A Dios no le está gustando, hermano, lo que se está viendo en estos días en las iglesias. Yo no tengo miedo, hermano, en hablar esto. Hay pastores que se esconden y yo no. Porque la gente hay que decirle la verdad. Pero lo cierto es, hermano, que entonces comenzaron. Le dio Dios le dio un equipo. Le dio una guagua. En menos de 6 meses, que fue cuando logramos conseguir comunicación con él, en menos de 2 meses, perdón, se habían convertido sobre 20 personas y la iglesia está en pie. La sociedad de jóvenes está por 60 jóvenes. La sociedad de damas está creciendo. De los caballeros, mi papá me decía, mira, daba ganas de llorar ver cómo esa gente le metía al pastizal, porque el pasto, hermano, era un local que era una capilla y nosotros lo utilizábamos para hacer retiro. Y el dueño de aquello murió y mi tía, que era la persona que la atendía, murió y el pasto le llegaba a las ventanas. Usted sabe cómo son los pastizales de Puerto Rico. Y me dice mi papá, me dice, daba ganas de llorar ver cómo esa gente le metía mano a ese pastizal y cómo pusieron ese local, allí se estaban reuniendo. Y lo último que pasó fue, hermano, que el Señor le mandó una profeta, porque el hombre le dijo, aquí están las llaves, no vamos a hacer contratos, no tienes que darme nada ahora, reúnanse allí, arreglen y después hablamos. 29 cuerdas, $500,000. Plana, ¿sabes? El día que yo estaba hablando con él, mientras él me está hablando, el Espíritu Santo me estaba mostrando qué era lo que Dios va a hacer allí. Se encontraron con un pozo natural. Y yo, cuando él me habló del pozo, ahí el Espíritu Santo me hizo, le dije, párate un momentito ahí que te tengo que decir algo que Dios está haciendo. Dios me está mostrando algo ahí. Y Dios me está mostrando, de ese pozo natural tú tienes que hacer un lugar para bautismo. Y le dije, y Dios me está mostrando que ahí se va a levantar cabañas de ir a orar, de acampar para orar, retiro. Y yo le dije, y te voy a decir algo, dile a la iglesia, coge la iglesia y ponle aceite en los pies y comienza a caminar todo ese lugar. Y me dijo, no, si ya lo hicimos, tú no sabes lo que pasó, me dice él. ¿Qué pasó? Dice, el domingo pasado Dios me puso esa inquietud. Y nos fuimos, las hermanas se metieron. Él hizo el anuncio a la iglesia y él esperaba que fueran 1, 2 o 3 nada más, y apareció la iglesia completa. Y dice él que comenzaron a caminar la propiedad y dice que ellos iban cantando himnos y coros a Dios, pero que cuando las hermanas, llegó a un lugar donde las hermanas no podían pasar por el pastizal y la canchería que había, y entonces tuvieron ellos que quedarse, pero un grupo siguió hasta que llegara donde estaba el pozo. Dice él que esas hermanas viraron para el templo y se metieron en el templo y comenzaron a adorar a Dios. Y dice él que cuando se metieron dentro del templo, todos cayó la unción de Dios y estaban danzando, alabado sea Dios. Los jóvenes, los niños danzando como si hubiese sido una cosa que ya llevaba por años planificada, hermano.
Y usted me dirá a mí, eso le pasó a ellos, pero a nosotros no nos va a pasar eso. ¿Y quién le dijo eso a usted? ¿Quién le garantizó a esa gente que los huesos de Eliseo primero estaban allá abajo? ¿Por qué no podían ser los huesos de Job? ¿Por qué no podían ser los huesos de Elías? ¿Por qué tenían que ser los huesos de Eliseo? ¿Sabe por qué? Porque los huesos de Eliseo estaban llenos de la unción y la presencia de Dios. Alabado sea Dios. ¿Por qué tiene que ser este hombre que está aquí? Porque la presencia de Dios está sobre él. Porque la unción de él, de Dios, está sobre él. Ah, Santo Jesús. Porque el Espíritu Santo te rodea, ¿sabe? Porque el Espíritu Santo está contigo. Alabado sea Dios. Oh, Santo Jesús. Alabado sea Dios. No podía ser por otro. El que tenía huesos, está los huesos. Huesos hasta los huesos. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Nosotros tenemos iglesia, usted tiene que creerle a Dios.